Buenas noches, ¿se escucha bien ahí? Hola, Sí, se escucha bárbaro. ¿se Buenas escucha noches. bárbaro? Bueno, Hola, buenas profe, sí, se noches, escucha. ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bienvenidos a esta segunda parte, ahora que ya son todos, han debutado en el parcial de comercial que no era tan difícil, ¿sí? Sí, acá estamos de nuevo. Y conocieron al monstruo, ahora están todos tranquilos ya saben que no somos tan malos. Va, por lo menos Sandrita, Luciana y Bernardo. Bueno, ¿estamos? ¿Todo bien? Qué caras serias que veo, ¿qué pasa? Están todos preocupados, están preocupados por algo. Estamos Viene la cansados. segunda, están Dimos cansados. examen Bueno, recién. si recién están cansados con 20 y pico, imagínense cuando lleguen a los 40 y pico, ¿no? Ni hablar más adelante. No me Bueno, hago cargo, yo tengo casi 30, así que no me hago casi cargo 30, de un los 20 montón, y pico. mire, un montón. No sabía que había un número que se llamaba casi 30. ¿Qué está después, entre el 29 y el 30? Es para la crisis. Es para la crisis. Tenía un juez para el cual yo trabajaba que decía que el problema no es la cantidad, sino el cambio de característica, lo que pega el cambio de característica. De los 20 a los 30, de los 30 a los 40, de los 40 a los 50. Pero no pasa nada. Sí, bueno, hoy me dijo Sandrita que ya empezaron a ver mercado bursátil y la idea es un poco que ella empiece a dar las cuestiones generales, hasta ahora medio así, globales, y nosotros profundicemos en la medida de lo posible algunas cuestiones trascendentales del derecho bursátil y también de lo que serían las garantías, o quizás lo que van a ver que todos los profesores van a desarrollar en general los temas, lo más probable, y nosotros vamos a ver en particular ciertas instituciones de ciertos módulos que a mí me interesa que sepan ustedes bien, ¿sí? Para que no tengan confusiones, no solamente por la complejidad del tema, que cualquiera de los profesores lo puede dar, sino porque hay temas que no pueden obviarse estando en la segunda parte de comercial, que justamente es la parte quizás más técnica que la primera. La parte más técnica que hemos visto ha sido la bancaria, y no hemos podido desarrollar todo, por eso vamos a empezar a desarrollar hoy un poquito de securitización y algunas otras cuestiones que son más complejas, securitización, vamos a ver diferencias de mercado de capitales, operaciones bursátiles, contratos derivados, y también algunas cuestiones complejas de garantías, así como también algunas cuestiones complejas de seguros y de derecho de propiedad industrial, y etcétera, etcétera, etcétera. Así que, como se habrán dado cuenta, la segunda parte o el segundo módulo de este programa de derecho comercial, en cierto modo alude a un concepto económico, no a un concepto jurídico, que es el de mercado. ¿Tá? ¿Qué es el de mercado? ¿Qué mercado? Los mercados en particular. Mercado bancario, mercado de crédito, mercado de capitales, mercado asegurador, mercado de derecho, sí, del transporte, mercado de propiedad industrial, es decir, son diversos segmentos del mercado que se van estudiando en particular. ¿Estamos? Entonces, en ese punto, nosotros vamos a tratar de ver cuáles son las características de esos mercados. Hasta ahora ustedes han visto uno, que es el mercado de crédito o el mercado bancario. Ahora nosotros vamos a empezar a desarrollar, y ya ayer empezó Sandra con el tema de la estructura del mercado de capitales en esa diferenciación que existe con el mercado de crédito, y van a ver que van existiendo diversas operatorias dentro de ese mercado en particular, que como característica diferenciadora del mercado de crédito tiene, en primer lugar, la diferencia de la captación. Y en segundo lugar, ¿sí? ¿Por qué la captación? Porque en el mercado de crédito la captación es por intermediación, mientras que en el mercado de capitales, perdón, la captación es por captación directa, es decir,
se adquiere directamente la plata de la unidad superavitaria. ¿Se acuerdan que nosotros en términos económicos esto lo habíamos diversificado o explicado en términos de la unidad superavitaria y de la unidad deficitaria? Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que cuando existe la unidad superavitaria, es decir, la de excedentes de recursos, que serían los ahorros, que sería la oferta, no sabe qué hacer con ese excedente, bueno, hay otra unidad, otra unidad deficitaria que necesita o demanda, sería la demanda. Entre el juego de la oferta y la demanda es donde surge el precio de los activos financieros. ¿Sí? Entonces, ese precio de los activos financieros es el que está determinado en el mercado por la operación, justamente por lo que en microeconomía se denomina la estructura o la teoría de los precios y la determinación de los precios como consecuencia de la oferta y la demanda. ¿Sí? Que eso es lo que se encarga de estudiar la microeconomía. Justamente es qué pasa con la oferta, qué pasa con la demanda y diferentes cuestiones respecto de la elasticidad de la oferta, respecto de la elasticidad de la demanda y otras cuestiones que se desprenden de eso, como por ejemplo lo que es el estudio de la defensa de la competencia como consecuencia de provocar una acumulación de la oferta en determinados sujetos o en un sujeto solo, o provocar la acumulación de la demanda en un sujeto o en varios sujetos. A lo que vamos a denominar o monopolio u oligopolio, ¿sí? O vamos a denominar monopsonio u oligopsonio en el caso de que nosotros tengamos acumulada la demanda en determinados lugares. Entonces, dicho esto, nosotros vemos que en el mercado de capitales vamos a ver que tenemos una carencia de intermediación de los sujetos que actúan en el mercado. No hay intermediación para la captación del dinero. Es decir, ¿qué es lo que hago? Tomo directamente por parte de la unidad superavitaria, aquel que tiene el ahorro, aquel que ofrece la plata, el dinero, lo tomo mediante los instrumentos de toma de deuda o de toma de capital. Entonces ahí nosotros vamos a analizar que en materia de derecho bursátil o de mercado cambiario, es decir, del mercado de capitales, ahí tenemos diversos instrumentos de acuerdo a la naturaleza de cómo queremos que sea esa participación. Primera aclaración que vamos a hacer. Acá nosotros vamos a ver que son cuestiones muy técnicas, pero que vamos a empezar a estudiar en el sentido siguiente. No es lo mismo que yo le proponga a la unidad superavitaria que sea socia mía, a que él se quede con parte de deuda que yo tengo, ¿sí? Es decir, a que yo le dé un instrumento de deuda. De allí que los títulos pueden ser clasificados en una primera categoría en títulos de participación o títulos de deuda. Los títulos de participación son aquellos que otorgan o dan derecho a participar en la empresa o sociedad, ¿sí?, que está emitiendo esos títulos. Es decir, lo está convirtiendo en accionista, por ejemplo. ¿Estamos? Entonces, esa es una parte. La segunda parte, si yo digo, che, mira, en realidad no quiero que seas mi socio, a mí me interesa que tomes, yo voy a tomar deuda, te voy a pedir plata prestada, pero no quiero que seas mi socio, porque a mí mi empresa me va bien, y me va bien gracias a mi expertise, me va bien gracias al conocimiento que yo tengo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando yo no quiero que el sujeto que me presta la plata sea socio mío, le otorgo lo que se llama un título de deuda. Yo me comprometo devolviéndole la plata, cancelándole el título de deuda. Entonces, en principio nosotros tenemos que los títulos pueden ser en participación, ¿sí?, o privados en participación o privados de deuda. Pero también pueden ser públicos. Obviamente que el Estado puede emitir títulos de deuda. ¿Estamos? Entonces también puede ser emisión de títulos públicos, y es raro, pero los títulos de públicos generalmente suelen ser de deuda y no de participación. ¿Me esperan 2 segundos, por favor?
Ahí estamos. Bueno, perdón. Estamos hasta acá retomando. No se preocupen por esto porque yo lo voy a volver a explicar. Pero la idea es la siguiente. No es lo mismo una participación a título de socio, como cuotapartista, como tenedor de parte de capital de una empresa, que tener títulos de deuda. Hasta ahora quedémonos con esa diferenciación. Pero además se nos introduce en el mercado bursátil otro concepto que son los títulos de renta fija y los títulos de renta variable. Es decir, hay títulos que por su naturaleza van a devengar una renta fija, como por ejemplo los bonos, y hay otros títulos que son de renta variable, como por ejemplo las acciones. No es lo mismo tener un título accionario, que la acción tiene lo que se denomina en el mercado como volatilidad, a que tengamos una renta periódica que me lo genera, por ejemplo, un bono que amortiza cada 6 meses pagándome los intereses hasta la fecha de vencimiento. Esto en general, lo quiero decir porque ahora vamos a empezar a analizar esto de que en realidad los conceptos que van apareciendo en el mercado de capitales son que existen primero mercados primarios, en donde se ven determinadas características de contratos, después aparecen los mercados secundarios, que es donde aparecen típicamente las operaciones bursátiles, aparece el mercado bursátil, aparece el mercado extrabursátil, y hoy un poquito quiero hablar de eso, y de qué operaciones son más características del mercado primario, como por ejemplo el underwriting, que son mercados que aparecen relacionados con lo que se denomina la colocación, ¿sí? Y en el mercado secundario aparecen ya las operaciones típicamente bursátiles, que son las que se denominan operaciones bursátiles o de bolsa propiamente dichas, que son de contado o a plazo, y que esas se relacionan con un concepto que es el de cotización, porque hay una escisión entre lo que es la diferencia entre el valor nominal del título emitido con el valor real del título, es decir, aquel valor que surge de la transacción de ese título. ¿Hasta acá vamos? Sé que es complejo, pero tranquilos. Veo por algunas caras que como que no están entendiendo mucho, pero no se asusten, porque al final tampoco lo van a entender. No, mentira. No se asusten porque vamos a tratar de ir desentrañándolo. Mi propuesta es hoy tratar de desembarcar y tratar de explicar todo esto. ¿Estamos? También vamos a ver si, creo que hay subido un PowerPoint de cómo opera hoy en día el tema del mercado bursátil con los fondos BIMA y cómo operan mediante la nueva ley de mercado de capitales y qué funciones y facultades tienen los que operan bajo esa estructura. Al igual que el mercado de crédito, la estructura del mercado de capitales está con normas que son de estructura y normas de coyuntura. Y obviamente aparece también, al igual que en el bancario, un sujeto que es un sujeto que se desprende también del Estado, que se denomina Comisión Nacional de Valores, que es la que controla a los mercados de valores y a las bolsas, ¿sí? Que son las que, eso es lo que significan los fondos BIMA, bolsas y mercados argentinos, ¿sí? Significa eso, bolsas y mercados argentinos, es decir, todas bajo la superintendencia y el contralor de la Comisión Nacional de Valores. Dicho esto, vamos a empezar a explicar de a poquito algunas cuestiones que son técnicas y que están relacionadas casi todas con el concepto de operación bursátil, y que, como decíamos, no solamente la primera diferencia que aparece entre mercado de crédito y mercado de capitales es ese sistema de captación, que en el de crédito era por intermediación, en el de capitales es directa, sino que también en cuanto a los plazos hay diferencias, porque a contrario de lo que uno piensa, el mercado bursátil o el mercado de capitales es un mercado que trabaja excepcionalmente de corto plazo y generalmente es más de mediano y largo plazo, a contrario de lo que ocurre en el mercado bancario, porque en el mercado bancario es más de corto plazo,
Generalmente todas las operaciones son de corto plazo y excepcionalmente son de mediano y largo plazo. Por eso las excepciones son, en el caso de mercado de crédito, las hipotecas. Y un poco, fíjense, cómo se me provoca a mí lo que se denomina en economía, en el derecho, bueno, en el derecho anglosajón como un mismatch, ¿sí? Como un descalce entre los dos mercados. Porque mientras uno propone captar por intermediación, mercado de crédito, captar por intermediación y realizar operaciones en principio de corto y mediano plazo y excepcionalmente de largo, el otro mercado, ¿sí? El otro mercado que es de captación directa, mediante la emisión de títulos de participación o de deuda, realiza operaciones excepcionalmente de corto plazo y más de mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con esas hipotecas privadas o bancarias que se constituyen excepcionalmente, que en realidad son plazos para el pago del préstamo tomado? ¿Qué pasa si yo tengo una hipoteca o una prenda, una prenda a 5 años, una hipoteca a 10, 15 o 20 años? Esa amortización del préstamo, ¿cómo la hago? ¿Cómo hago yo para calzarla con mi patrimonio? Porque esa plata la tengo que devolver en algún momento. Por ejemplo, el banco. ¿Cómo hace un banco o un privado para que la plata que recibe por el lado de la unidad superavitaria, que es la oferta, y le realiza el depósito de la plata, la recibe o se la depositan a corto plazo y él la entrega, por ejemplo, a un cliente a largo plazo? ¿Cómo ajusta ese descalce? ¿Cómo se ajusta? ¿Cómo se cubre? ¿Cómo se protege de ese descalce entre la devolución de los depósitos de corto plazo con la devolución de los préstamos a largo plazo? ¿Se va entendiendo cuál es la figura? ¿Se entiende? No, no se entiende. ¿No se entiende, Cañete? No, no se entiende. Supongamos que Cañete tiene un banco, ¿sí? Banco Cañete S.A. Que ustedes ya saben que los bancos pueden ser solamente sociedades anónimas o cooperativas. Entonces Cañete recibe plata. La plata que recibe Cañete es plata que tiene que devolver a corto plazo. ¿Por qué? Porque las operaciones de depósito en el mercado bancario son o a la vista o a plazo de 30, 60, 90 o un año, que son los depósitos a plazo fijo, o son los depósitos a la vista en cuenta corriente, o son los depósitos a la vista en caja ahorro. ¿Se entiende, Cañete? ¿Sí? Y por eso paga. Sí, se entiende. Bueno, vamos siguiendo. Ahora, esa plata que le dan a Cañete, Banco Cañete S.A., Cañete se la presta a Paredes, se la presta a Askenazi, se la presta a Cardinali, se la presta a Montenegro, a Godoy, a Antonino, y así sucesivamente. Pero a ustedes se las presta a algunos para comprarse un auto, entonces le constituye una prenda sobre el auto, a otros se las presta para irse de viaje, con lo cual le va a dar un préstamo personal, y a otros se la presta para comprarse un departamento, con lo cual le constituye una hipoteca a 20 años. ¿Está claro? Entonces yo le pregunto a Cañete, que es la dueña del banco, ¿cómo hace para calzarse ella entre la devolución que tiene que hacer Cañete de la plata a sus clientes, que son los que le depositaron a corto plazo, a la vista, 30, 90 o 60 días, cuando a ella no le ingresa el cash flow significa flujo de fondos, el flujo de fondos de las cuotas de capital, de préstamos que tiene que cobrar de los terceros a los cuales le prestó plata? ¿Se van dando cuenta? Tiene una diferencia temporal, tiene una diferencia de tiempo y tiene una diferencia de volumen de cash flow. Mientras ella tiene que devolver a corto plazo un volumen o una masa de dinero gruesa, muy abultada, ella prestó a largo plazo con cuotas periódicas mínimas. Entonces, ¿cómo hace para calzarse? Va al mercado de capitales. ¿Cómo hace para devolver ese capital? Va al mercado de ¿Cómo hace para devolver capitales ese capital? y pone los títulos. No estamos hablando de títulos todavía. No estamos hablando de títulos. Va al mercado de capitales y le pide la plata. Bueno, ahora vamos a ver, porque en realidad lo que vamos a hablar ahora es de securitización. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hace para cubrirse de eso? Bueno, para cubrirse de eso, acude al mercado de capitales, como bien dice Plevani, acude al mercado de capitales y por vía, ¿sí? Y por vía
de un sistema que se conoce como de securitización, que es un sistema de ingeniería financiera, convierte en títulos de crédito o de deuda sobre los activos garantizados, es decir, convierte activos y líquidos homogéneos, emite títulos sobre esos activos y líquidos y homogéneos y los sale a vender. Entonces, ¿en qué consiste la securitización para que ustedes empiecen a desembarcar? La securitización consiste en someter un paquete de activos y líquidos y homogéneos a un proceso de ingeniería financiera que se llama la securitización, que consiste en convertir o en emitir títulos o titulizar títulos de deuda o de participación, que los sale a vender al mercado. ¿Estamos? Ahora después vamos a ver, pero básicamente es eso. ¿Y qué hace? Para utilizar eso utiliza un BPS que se llama un vehículo securitizador, un vehículo con propósitos securitizadores. Y generalmente lo que hace es, sobre esos activos, los transmite por vía de un BPS, Vehicle Purpose Security, se llama, los manda a un trust, los manda a un fideicomiso, a un trust financiero, y ahí es donde se encarga el trust de administrar esos activos, van ingresando los flujos de fondos y con eso va a pagar. Ahora voy a explicar, básicamente, vuelvo a reiterar cómo es la securitización. De todos modos, tienen subido al campus virtual todos los artículos sobre securitización, en castellano, en inglés y en diversos autores para que se regocijen estudiando securitización. Ejemplos para que se entienda securitización. Yo soy el Banco Cañete S.A. y tengo dentro de mi activo, ¿se acuerdan que había un libro que se llamaba Inventario y Balances, no? Miéntanme y díganme que fueron a la primera parte de Derecho Comercial, que aprobaron Derecho Comercial y que había un libro que se llamaba Inventario y Balance. Y en ese balance había cuentas patrimoniales y cuentas de resultado. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Dentro de las cuentas patrimoniales había una que se llamaba activo, y ese activo se llamaba activo corriente o no corriente de acuerdo a la disponibilidad de liquidación de ese activo en hasta un año, activo corriente, y más de un año, activo no corriente. Si yo presté plata a Paredes, a Askenazi, a Cardinale, a Montenegro, a Godoy, a Antonino, a Pascual, a Díaz Valería, a Gropa, a Santucci, y todos ellos, y muchos más, ¿lo tengo en el activo corriente o en el no corriente? A las hipotecas, a las mortgages. ¿A dónde las tengo? ¿En el activo? No corriente. No quiere hablar nadie hoy. Bueno, ya hablarán en su oportunidad. En el activo no corriente. Si las tengo en el activo no corriente, quiere decir que esos créditos, esos préstamos que hice, son créditos, son cuentas de activos que yo no voy a recibir dentro del año la totalidad de esa cancelación. Entonces, ¿qué hago? Tengo un título, ¿sí? Tengo un contrato de garantía, que puede ser una prenda o una hipoteca, que es un activo no corriente, quiere decir que es un activo ilíquido, homogéneo, porque es un conjunto de hipotecas o es un conjunto de prendas, ¿sí? Que tienen créditos en expectativa, todavía no los cobré, si no, no habría garantizado con un bien especial esa clase de crédito. Entonces, sobre ese paquete se provoca o se genera por vía de un BPS, que generalmente es una cesión de créditos, a un vehículo, ¿sí? El vehículo securitizador generalmente es una cesión. Lo traslado a un trust, lo traslado a un fideicomiso, muchas veces suele ser un contrato de fideicomiso, el vehículo securitizador, como ustedes vieron en la exclusión de activos y pasivos, y los dejo ahí. ¿Y qué hago? Sobre esos activos, ¿qué generan esos activos? Y esos activos generan plata. ¿Por qué? Porque generan ingresos de flujos de fondo. ¿Cuáles son los ingresos de flujos de fondo? Y
todos los deudores que me van pagando mes a mes la cuotita. ¿Se van dando cuenta? Todos los deudores que me van pagando mes a mes la cuotita generan un ingreso de plata. Y ese ingreso de plata va a estar abocado a la cancelación de esos títulos emitidos. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Yo excluí, transferí, vehiculicé un grupo homogéneo de activos y líquidos que sirven para garantizar que la emisión de los títulos. Emití títulos contra ese paquete de activos. Contra ese paquete de activos yo digo, mirá, yo te emito títulos y vos quedate tranquilo que te los voy a pagar porque te los voy a pagar con el ingreso de otros fondos. Entonces, ¿qué hice con la securitización? Convertí por vía de la titulización un activo ilíquido en un activo líquido. ¿Por qué? Porque cuando yo titulicé ese bloque de activos, los salí a vender al mercado de capitales. Los salí a colocar en el mercado de capitales. Y ahí me dan la platita mediante suscripción directa a todos los ahorristas. ¿Se dan cuenta? Porque la ingeniería financiera consiste en transmitir esos activos ilíquidos mediante la titulización. Yo los convierto ilíquido en líquido. Convierto créditos y líquidos cuyo cash flow va a ser mensual en un ingreso directo de dinero como consecuencia de los sujetos a los cuales les vendí los títulos que están garantizados con ¿se dan cuenta? Que están garantizados con los créditos que van a emerger de la cancelación de las hipotecas o las prendas. La securitización en principio funciona de esa manera. Para entender ese esquema de securitización, que es el más básico, existen 3 clases de securitización básicos. ¿Sí? Uno es el que se denomina el pass-through, otro es el que se denomina el ABBS, que en realidad es el Asset-Backed Bonds, o bonos garantizados con activos. Y la tercera clase, que es una conjunción de las dos, no se preocupen porque ahora las explicamos, y ustedes pensaron que era fácil, capitales, cuando vieron ayer las diferencias y la ley de mercado de capitales. El último de los genéricos que se conoce o se denomina pay-through, es decir, que es una combinación entre el pass-through y el asset-backed bonds. Pero además, estos son los esquemas genéricos de securitización. Existen muchas clases de securitización y otra clase de securitización que existe, la que se denomina la securitización sintética. La securitización sintética, que consiste en sintetizar lo máximo posible algún activo ya securitizado por vía de la emisión de otros activos securitizados, ¿sí? Entonces, generalmente acá aparecen los que se denominan los instrumentos financieros derivados, o los financial derivatives, o los derivados, simplemente como se denomina, que básicamente son 3/4 contratos que se denominan futures o forwards, options y swaps. Ahora les empieza a sonar, ¿no? Lo del swap chino y todas esas cosas, bueno, que no era el chop suey, ni el ¿sí? No era el chop suey, era el swap chino. Básicamente 3 figuras, que son 3 contratos derivados. Después existen mezcla de cada uno de ellos, pero bueno, no viene al caso, que operan de una manera que vamos a ir explicando a lo largo de la clase. De todos modos, hay material subido de securitización y de contratos derivados y de operaciones o contratos bursátiles. ¿Hasta acá vamos? Viene fácil. Hasta ahora ha transcurrido media hora y ha sido divino todo esto, ¿no? El silencio como manifestación de la voluntad previo a una declaración. Cuando yo digo que es divino, yo considero que ustedes están considerando esto como divino. Hasta acá vamos. No se asusten. Vamos a explicar lo que es el pass-through, el asset-backed bonds y el pay-through. Perdón, ¿no se lo preocupen. podrías escribir en el chat? Porque yo no sé inglés y no te entiendo. Sí, está, y bueno,
Pass-through se escribe P-A-S-S-T-H-R-O-U, ¿sí? H-S. El Asset Backbone se escribe A-S-S-E-T, que es asset, significa activo en inglés. Back es como respaldado, como espalda, por eso viene de backed. B larga A, C, K, E, D. Bones, bonos, B-O-N-D-S. Y el pay through es como pago, pay, P-A-Y, y through, T-H-R-O-U-G-H. Through es como, significa, es como no, significa a través. ¿Sí? Está escrito igual, no se preocupen, pero si lo quieren escribir, se escribe así. Si no me equivoco con alguna letrita, por ahí anda. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, no se asusten. Y los derivados se escriben futures como futures, F-U-T-U-R-E-S. Forwards se escribe F-O-R-D, ¿sí? F-O-R-W-A-R-D, como forward, como ir más adelante, ¿sí? Options se escribe O-P-T-I-O-N, options. Después vamos a ver que hay dos clases de options, los call y los put. Call como llamada, se escribe C-A-L-L, y put como put, P-U-T, ¿sí? Y el swap se escribe S-W-A-P, que significa permuta o intercambio. Swap es intercambiar. ¿Sí? O como no mezclar, mezclar es mix. Swap. Bueno, hasta acá vamos. ¿Seguimos? ¿Quieren seguir? ¿Seguro que quieren seguir? Bueno, dicho esto, después yo empiezo con mercado bursátil y extrabursátil y lo que es mercado primario y mercado secundario. Porque ahí es donde vamos a ver las diferentes operaciones. Ahí es donde se ven las operaciones. Por ejemplo, cuando hablemos de mercado primario, vamos a ver las clases de underwriting, que son relacionadas con la colocación, por eso se llama colocación, y que están muy relacionadas con esta primera parte de la securitización que se conoce como el pass-through, el asset backbones y el pay-through. Entonces, nosotros dijimos que la securitización era un proceso de ingeniería que transformaba activos y líquidos homogéneos en activos líquidos. ¿Está claro? ¿Mediante qué? Mediante la emisión de un título que está garantizado con los activos. Entonces, ¿ven cómo es el camino? Acá tengo un activo sobre el cual digo, che, emito tanta cantidad de plata en títulos representativos. Acá aparece un concepto que yo no sé si se lo explicó Sandrita ayer, pero que es fundamental en la ley de mercado de capitales, que es el concepto o el cambio de lo que es el título valor a valor negociable. ¿Sí? Eso es fundamental. Esto está en el artículo 2 de la ley de mercado de capitales y más adelante también. Ley que se aplica solamente a los privados, no se aplica al Estado, salvo que el Estado quiera participar en uno de esos, pero si no, no se aplica, lo dice la ley. Cuando ustedes van al artículo 2 de la ley 26.831, van a ver que ahí aparece todo lo que son los conceptos, después aparecen los mecanismos, cualquier plazo, cómo se interviene, pero van a ver todos los conceptos. Y el concepto fundamental es que existe una diferencia entre lo que es el título valor al valor negociable. El título valor era un concepto que traía la vieja ley 17.801 de mercados bursátiles y que solamente estaba referido a los títulos emitidos en masa y que otorgaban los mismos derechos. Esos son los títulos valores. En cambio, los valores negociables, que es el nuevo concepto que trae aparejado
la ley de mercado de capitales, ya lo trajo, esto no fue el invento de la ley 26831, esto vino con un decreto, ¿sí? Un decreto en la década del 90, que fue el decreto, si no me equivoco, es el 611, pero no quiero arriesgar, la clase que viene si los confirmo. Ese decreto fue el que introdujo el concepto de valor negociable. Esto tan lindo, por vía del cual se modifica una ley con un decreto, es tan lindo. Es casi, hasta parece de ciencias económicas y no de derecho, porque vos decís, ¿cómo va a modificar una ley con un decreto? Y bueno, en el país del que todo se puede. Pero más allá de esa cuestión, nosotros vemos que el concepto de valor negociable, y esto es importante porque lo tomamos, es más amplio que el de título valor. ¿Por qué? Porque dentro del concepto de valor negociable no solamente están los títulos valores o los títulos emitidos en masa, sino también están los títulos que pueden ser unilaterales y no emitidos en masa y que no tomen los mismos derechos. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como los certificados de depósitos o los CDRs, como por ejemplo los cheques de pago diferido, como por ejemplo los ADRs, que son certificados de depósito. ADRs, así como nosotros tenemos los CDR, que son certificados de depósito, son títulos, ¿sí? Que significa certificado de depósitos, que son de acciones de compañías extranjeras que operan en la bolsa local. Los ADR son certificados de depósito de acciones de empresas argentinas que operan en la bolsa de Nueva York. ADR significa, es la abreviación de American Depositary Receipt. Eso es lo que significa ADRs, que son los mismos que los CDRs, nada más que unos son argentinos y otros son neoyorquinos, por decirlo de alguna manera. Y también existen certificados de cuota parte de participación de un fondo común de inversión, existen obligaciones negociables, existen acciones, existen bonos del tesoro, existen letras del tesoro, para todos los gustos. Esto como ir a un gran restaurante y donde tiene, ¿qué quiere comer? Es un menú que tiene de todo. Entonces, eso es lo que son los valores negociables, pero como se darán cuenta, noto, si yo dejo un cheque de pago diferido y voy y negocio en la bolsa un cheque de pago diferido, obviamente, no es un título de participación un cheque, no es un título valor que otorgue derechos representativos, es un título de crédito que está negociado, siendo transado en el mercado bursátil. ¿Se van dando cuenta? Entonces, ese concepto de valor negociable es lo que aparece un poquito en la titulización o en la securitización, que no significa nada más ni nada menos que eso. Security es un título. La Security Act de Estados Unidos significa eso, significa la ley que regula la emisión de los títulos. Es un título. Y nada más. ¿Pero qué significa ese título? Que en realidad se emite, se crea un nuevo título con valor independiente garantizado con otros activos. Por eso, la securitización sintética denominada en los contratos derivados utiliza dentro de los contratos derivados a lo que se denomina el activo subyacente, es decir, el underlying assets es un activo subyacente que sirve de garantía para el nuevo título o para el nuevo contrato. Que ya lo vamos a explicar más adelante para ver cómo funcionan y cómo se determina el valor de esos títulos. Dicho esto, nosotros decimos, existen tres clases distintas de securitización, o tres modelos genéricos de securitización básicos, después hay muchos, que el primero se denomina pass-through, dijimos nosotros. ¿El pass-through en qué consiste, básicamente? El pass-through consiste en que el sujeto que tiene en su cartera activos y líquidos, Banco Cañete S.A. tenía en su cartera activos y líquidos que eran préstamos garantizados con mortgages. Mortgages significa hipotecas, no se asusten, hipotecas, crédito hipotecario. ¿Sí? Se escribe M-O-R-T-G-A-G-S. Mortgages. ¿Sí? Tiene una bocha, un número de créditos que están en su activo, créditos que están en el activo no corriente. Entonces, ¿qué hace el sujeto? Por vía de un vehículo securitizador, de un BPS,
transmite esas hipotecas a un trust. El trust es un fideicomiso. Trust and equities son equities, son supuestos de actuación en el derecho anglosajón de los fideicomisos, de los trusts o de los equity de capital. Pero no importa, eso para que sepan es para que sepan la terminología, no cómo funciona. Por vía de un vehículo securitizador se transmiten a ese fideicomiso, que es un contrato de fideicomiso con una cesión, se crea con esas hipotecas, ¿sí?, un fideicomiso, y sobre esas hipotecas se emiten los títulos. Es decir, el administrador, el fiduciario, emite títulos que sale a vender, que los vende, que los coloca al público ahorrista que quiere invertir. ¿Estamos? ¿Cuál es la característica del pass-through? Que todos los flujos de fondos, consecuencia del ingreso del pago de las cuotas de la hipoteca, son fondos que ingresan al fideicomiso, que se paga la comisión del administrador del fideicomiso y lo que resta se va devolviendo a aquel dueño o tenedor del título de deuda o de participación. No es un título de deuda, generalmente es un título de participación. Toda esa plata que ingresa al fideicomiso se divide por la participación y se le paga a aquellos sujetos que aportaron o adelantaron la plata. ¿Se entiende? ¿Qué característica tiene el pass-through? Que los activos salen del activo del generador, de aquel que tenía, del acreedor hipotecario, y que los títulos emitidos contra esos activos, los títulos de participación emitidos contra esos activos, no forman parte del pasivo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se cancelan? Pues se llama pass-through. Automáticamente el flujo de fondo del cobro de las cuotas hipotecarias pasa y automáticamente se devuelve al tenedor de los títulos de participación. ¿Se entiende? Es decir, ese activo que era ilíquido, se trasladó a un fideicomiso. Ese fideicomiso salió a vender, ¿qué? Títulos garantizados con las hipotecas, con el cash flow de las hipotecas. No están garantizados con las hipotecas, están garantizados con todos los ingresos que genere el pago de las cancelaciones de las hipotecas. Cuando el fiduciario que administra ese fondo, ese fideicomiso, recibió toda la platita de la venta de los títulos, ¿qué hizo? Se la dio al generador. ¿Se dan cuenta? Perdón. Se la dio al generador. Ahí le adelantó la platita. Ahí ya el generador mutó o swapió, por decirlo de una manera, activos y líquidos de las hipotecas por platita fresca que le ingresó por la venta de los títulos. ¿Se dan cuenta? ¿Y ahora qué resta hacer? Devolverle la platita al que me prestó la platita. ¿Y cómo lo hago eso? Por vía del cobro de los cash flow. Ahí la veo a Cañete que se agarra la cabeza y dice, si no entendí lo de consignación, consignante, sí, comisionista, acá estoy en el horno con papas y condimentadas en esas bolsitas Nor que son tan ricas y se cocina tan rico, son divinas. No se asusten, es la primera aproximación a la materia. A medida que lo vayan leyendo, se les va a empezar a asimilar el tema. Tampoco quiero que sean expertos en esto, pero sí lo que me interesa es que cuando ustedes abran un periódico, estén en presencia de un libro, estén en un comentario, digan, che, nosotros lo vimos a eso en comercial. ¿Sí? ¿Se van dando cuenta? Entonces, tranquilos, no se asusten, que esto es horas traste estudiando, nada más, no hay otro secreto, ¿sí? Esas horas son fundamentales para todo estudio. Entonces, insisto, ese activo ilíquido que estaba en la hipoteca, que se transmitió al fideicomiso, y sobre los cuales se emitieron títulos, ¿sí? Esos títulos vendidos generaron plata que se le dieron al generador. Ahora, ¿qué pasa? Falta cobrar los créditos de la hipoteca. Le tenemos que devolver la plata al flaco que nos prestó. ¿Sí? Parezco melconiana, así como lo hago hablando, pero al flaco que nos prestó la plata le tenemos que ir a ver la cara y le tenemos que decir, flaco, disculpame. Disculpame que te tenga que pagar así, pero
pero forma parte de la ingeniería financiera. Entonces, todos los flujos de fondos que ingresan de los pagos de las cuotas de las hipotecas, automáticamente el fiduciario las administra, cobra su platita por ser administrador fiduciario, porque acá nadie hace nada gratis, nadie ¿sí? hace filantropía en el derecho comercial. De hecho, hay 3 excepciones solamente al principio de onerosidad mercantil, y una de ellas es la navegación a vela, así que imagínense cómo venimos, acá te miran mal y ya te cobran, ¿vieron? Entonces, tranquilo, no se emocionen, porque esto afecta al órgano más sensible del ser humano, que es el bolsillo. Entonces, cuando vamos al ingreso del cash flow, el cash flow significa eso, el flujo de fondos proveniente del pago de las cuotas de la hipoteca, eso se va administrando y se devuelve la plata al título de participación. Pero todo eso pasa fuera del patrimonio del originante, ¿sí? Todo eso pasa fuera del Banco Cañete S.A., supongamos. No está reflejado. ¿Qué significa pasa afuera? Que no se refleja el ingreso de los flujos, el ingreso del cash flow no se refleja como un activo en el estado contable de Cañete S.A., y el título de participación tampoco se refleja en el pasivo del Banco Cañete S.A. ¿Se dan cuenta? La Eso segunda... perdón, sí, perdón. Eso sí, es por una de las características del fideicomiso, que es un patrimonio aparte. ¿Es por eso? exactamente, Ah, exactamente, pero hasta ahora la función que ustedes habían visto del fideicomiso se encontraba acotada a la administración de los bienes fideicomitidos. Ahora ya le estamos dando un pasito más al fideicomiso y le estamos diciendo, pará, la platita que emerge de esos activos fideicomitidos genera platita, porque si yo los titulizo y ese patrimonio fideicomitido, algo asimilable al fideicomiso en garantía, me sirve para garantizar la emisión de títulos, entonces eso está como garantía. ¿Qué pasa con la platita que ingresa de ese flujo de fondo de la garantía? ¿Ingresa al patrimonio del fiduciante? No ingresa al patrimonio del fiduciante originador u originante. ¿Se dan cuenta? ¿A dónde ingresa? Ingresa directamente al fideicomiso. Y el fiduciario se encarga de administrar no solamente el cobro de ese cash flow o de ese flujo de fondos, sino también de pagarle a los tenedores de los títulos en participación. Y algo característico del pass-through es que generalmente son títulos de participación y no de deuda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los títulos de deuda sí se reflejan en el pasivo. Entonces ahí saltamos al segundo esquema de securitización, que es el asset-backed bonds, o bonos garantizados con activos, significaría eso. Con amor para ustedes, así. ¿Sí? Entonces, el asset-backed bonds significa, como segunda modalidad de securitización, que yo tengo las hipotecas del Banco Cañete S.A. Disculpe que la use como ejemplo, Cañete. Si quiere cambio, no quiero generar... Pero ya yo, si me voy al Banco Boleta. Martínez, no sabe lo que habla el Banco Martínez. Así que no, es un chiste, Valentina. Es un chiste. ¿Sí? Si yo tengo en la hipoteca, en el activo no corriente, si yo sobre ese activo no corriente, que son las hipotecas o las prendas, no los transmito a un vehículo securitizador, ni los transmito a un fideicomiso, yo sigo teniendo el activo no corriente en el patrimonio, en el activo. Ahora, si sobre eso emito títulos de deuda, es decir, emito bonos o títulos de deuda que están garantizados con ese flujo de fondos que va a provenir del crédito de hipoteca, ahí ya la cuestión me cambia. ¿Por qué la cuestión me cambia? Porque el activo sigue permaneciendo, ¿sí? El activo ilíquido homogéneo sigue permaneciendo en mi patrimonio, y la emisión de los títulos de deuda sobre eso también aparece en mi patrimonio como títulos de deuda. Es decir, es pasivo que yo tengo que devolver. Y cuando yo tengo un pasivo que tengo que devolver
esté garantizado con eso o no, todo el patrimonio responde para cancelar la deuda garantizada. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el asset backed bonds significa que yo titulizo directamente emitiendo títulos de deuda sobre los activos. Cuando digo teniendo en cuenta los activos garantizados, es que yo hago un contrato donde digo, che, vamos a emitir esta deuda y se van a garantizar con los cash flows de la hipoteca. Pero puede ser que si eso no va ingresando, yo pueda tomar otro activo. Aquí aparece otro concepto muy importante que aparece en la ley de obligaciones negociables, que es el concepto de floating charge. Es decir, de garantía del patrimonio como garantía flotante. Toda esa garantía que yo pacto, la pacto que está flotando sobre todo el patrimonio y no sobre un bien determinado. ¿Están dando cuenta? Entonces, la floating charge es un supuesto de garantía que aparece en la ley de ONs, que se pueden, a partir del artículo 39, si no me equivoco, está en la ley de ONs, si no me equivoco es el 40-41, pero puede equivocarme porque no la leí hoy. Pero supongamos que, no importa que sea esos artículos, por ahí son otros, si me equivoco, me comprometo la semana que viene a decirlos bien. Yo emito los títulos, emito los bonos. Esos bonos, son títulos de deuda, en realidad más que bonos, se llaman asset backed bond porque vienen de origen anglosajón, pero para nosotros serían ONs, obligaciones negociables, que están garantizadas con el cash flow, no solo con el cash flow proveniente del cobro de las hipotecas, sino también con todo el activo. Y se pueden establecer garantías flotantes, es decir, no solamente esa garantía, yo puedo ir a cobrar otro crédito que vos tengas, porque vos me garantizaste con todo tu patrimonio. ¿Se van dando cuenta? Diferencia sustancial. Ahora lo que emití son títulos de deuda, yo tengo un pasivo registrado, que ese pasivo se me va a poder extender sobre todo el activo para cobrarse o ser satisfecho. ¿Estamos? La tercera categoría es la que se denomina pay-through. Esa categoría es un poco un mix de las dos. ¿Sí? Es un mix de las dos porque en realidad se utilizan, ¿sí? Hay títulos los títulos forman parte del pasivo, pero solo se utilizan para garantizarlos o para pagarlos los créditos provenientes del flujo de fondo del activo subyacente. Con lo cual la mezcla está en que toma del pass-through, que solamente paga con el cash flow de las hipotecas, y está del asset backed bonds, que el título securitizado queda garantizado, queda reflejado en el pasivo. Esa es la diferencia. Con que sepan eso como ejemplo, ya está. No es más que eso. Pero aparece algo importante acá. ¿Qué es lo importante que aparece? Que generalmente esta securitización suele aparecer en lo que nosotros denominamos mercado primario. Mercado primario es el que se relacionaba con el tema de la colocación. Colocar significa salir a vender. La primera emisión, que no es lo mismo que prima de emisión. ¿Sí? La prima de emisión es otra cosa. Yo ahora la voy a explicar a la prima de emisión. Pero a grosso modo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué significa mercado primario, colocación? Significa que yo soy una empresa que me dedico a hacer camiones. ¿Sí? ¿Está claro? Hago camiones. ¿Y esos camiones qué hago con esos camiones? Es mi producto. ¿Qué hago? ¿Los regalo o los vendo? Los vendo. Ahora, de esos camiones algunos vendo en efectivo, otros hago recambio, tomo permutas y me dan el precio, y otros los vendo a plazo, los financio. Para financiar esos camiones, yo tengo que constituir una garantía sobre el camión para garantizarme, cosa que si no me pagan, ejecuto la garantía. ¿Cómo se va a llamar esa garantía? Una prenda con registro. ¿Sí? No se asusten porque vamos a verla. Prenda con registro que se registra, obviamente.
Y en realidad la prenda con registro no es nada más ni nada menos que una prenda sin desplazamiento. La prenda sin desplazamiento significa que el deudor no se desprende de la cosa y que el acreedor se queda con la cosa, sino que el deudor se queda con la cosa, porque es de él, pero constituye un gravamen sobre esa cosa. ¿Estamos? Ahora yo en mi activo tengo platita, tengo bancos, pero también tengo como activa no corriente 10.000 prendas para cobrar, equivalentes a, ¿sí? Supongamos, 1.000 prendas por cobrar, a $1.000 cada una, y imagínense cuánta platita tengo. ¿Cuánta platita tengo? En 1.000 por 1.000. 6 0 después del 1, ¿estamos? Tengo 1.000.000. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. Tan silencioso hasta para eso, se asustan cuando le tiramos se tira un número y empiezan a mirar para todos lados. Entonces, tengo esa platita. ¿Está? Ahora, esa platita yo no la tengo como platita. Si yo me empiezo a analizar, en realidad lo que tengo son créditos contra terceros. No tengo platita. ¿Sí? Tengo créditos contra terceros, por eso es activo no corriente. ¿Con qué disponibilidad? Y de 0 a 5 años, que es básicamente el valor, el plazo de la prenda. Entonces, como yo no tengo esa plata, ¿qué hago? Necesito expandir mi empresa, necesito contratar más gente, necesito contratar máquinas nuevas. ¿Qué hago? Securitizo las prendas. Entonces, esas prendas por un valor equivalente a $1.000.000, supongamos, estamos haciendo un ejemplo hipotético, emito títulos de deuda, emito N garantizados con los cash flows de las prendas. Entonces quiere decir que emito 1.000.000 de obligaciones negociables por valor nominal $1. Por 1.000.000 me va a dar 1.000.000 de pesos. Salgo ahí, ¿qué tengo que hacer? Hasta ahí emití los títulos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Colocarlos. Tengo que colocarlos en el mercado y decirle a gente que confíe en mí y que me compre esos papelitos de colores. Imagínense, si los aborígenes confiaron en Colón, ¿por qué nosotros no vamos a poder confiar con papelitos de colores y con espejitos de colores? ¿Se dan cuenta, no? Entonces, fíjense que acá surge un concepto fundamental básicamente de todo el derecho mercantil, que es la fe pública mercantil. La fe pública, la gente tiene que confiar en eso. Si no confía la gente en eso, se provocan corridas bancarias, la gente saca la plata de los... En este país no, porque es un país serio que generalmente no han ocurrido crisis bancarias, ni corridas bancarias, ni se le han quedado con la plata depositada a la gente. Pero imagínense que estuviésemos en un país que se llamase Argentina y que pase eso, pero que no es el nuestro. Imagínense que pase, que los bancos se queden con los depósitos, que los depósitos que eran en dólares pasen a ser en pesos, no pasa en TNT, pasa en la vida real, pero nosotros no nos ha pasado, obviamente. Por eso tenemos la ley 24.485 de intangibilidad de los depósitos bancarios, y ley que a la postre, dentro de los 6 meses, prácticamente fue abarcada por un corralito financiero donde la gente no podía sacar más de 250 pesos por semana del banco. Somos divinos, únicos en el mundo, somos eso, lo que nosotros somos las teorías mixtas, vieron que siempre vemos, somos las teorías mixtas del derecho, de lo que sé. Entonces, ¿qué pasó? Emití títulos de deuda, securiticé las prendas, convertí prenda de $1.000.000 en títulos y salí a vender los títulos. Para yo salir a vender esos títulos recurro en el mercado, al mercado primario, que es la colocación. Generalmente en el mercado primario lo que aparece es un contrato, que ese generalmente lo explica Sandrita, que se llama underwriting. ¿Sí? Contratos de suscripción. El underwriting, que se escribe under y writing, UNDERWRITING, underwriting, que puede ser al mejor esfuerzo, bien, ahí lo tiene, Plebani, bien, ya leyó, mire, leyó underwriting sin saber lo que era el mercado primario y sin saber lo que eran las clases de securitización, que aplicada. ¿Sí? Entonces,
¿Hasta acá vamos? Recurro al underwriting, en firme, a plazo o al mejor esfuerzo. ¿Para qué? Para que un experto, que generalmente es una entidad especializada, coloque los títulos. ¿Y cómo lo puede hacer? Y puede conseguirme los clientes. Es como un RRPP, pero de las finanzas, ¿vieron? Che, yo conozco. Es como un RPP de las finanzas que sabe la gente que le interesa comprar esa clase de títulos. Entonces, o los compra él y los revende, para lo cual cobra una comisioncita, porque ahí aparece una operación muy parecida al forfaiting y al descuento bancario, que es, yo te compro la emisión, pero no, la emisión para mí no sale al mismo valor que el valor nominal, porque yo te estoy adelantando la platita que nadie sabe si vas a poder vender, y eso tiene un costo en el mercado. Esa aplicación del brocárdico latino, más vale pájaro en mano que 100 volando. Entonces, en latín sería electa una vía non datum recursus ad alteram, pero acá sería como más vale plata, ¿sí? Platita en mano, más vale pájaro en mano que 1000 volando. Entonces, ¿qué hace? Me adelanta la plata y ahí transformé lo ilíquido en líquido. ¿Estamos? Una vez que hice eso, ¿qué hay que hacer después? Pagarle a aquel que confía en nosotros. Hay que devolver la platita. ¿Y cómo la pago a esa platita? La pago a esa platita, ¿sí? De varias maneras. Primero, devolviéndole con la amortización del capital, dependiendo de qué clase de título sea. Pero además, ahí aparece otra cosa importante en la securitización, que ese título que yo salí a vender, que lo coloqué, pasa a un segundo plano a lo que se denomina el mercado secundario. Ese título se negocia en mercados estandarizados, en bolsas o mercados de valores. Y ahí aparece otro mercado, que es el mercado secundario, que es el mercado de la cotización. ¿Qué significa? El título pasa a tener valor independiente. El título pasa a tener una diferencia entre lo que se denomina valor nominal de valor real. ¿Qué significa esto? Que el título se convirtió en mercancía en el mercado, pasa a ser un activo más en el mercado. Entonces ahora, ¿qué aparecen ahí? Las operaciones bursátiles. Operaciones bursátiles de contado, T+1, T+2, T+3, porque las operaciones bursátiles de contado son dentro de las 24, 48, 72 horas, o las operaciones bursátiles a plazo, que pueden ser la caución bursátil, el pase o el reporto o el rapport bursátil, ¿sí? La opción, las operaciones de arbitraje. O puedo hacerlo como si fuese un contrato derivado, que también es un activo financiero que puede negociarse también en el mercado, generalmente en los mercados de futuros o en los mercados a términos, como por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿qué clase de mercados conocen? Conocen 2 millones de mercados que hacen estas operaciones. ¿Cuáles? Que forman parte de lo que se denominan mercados. ¿Y los mercados a término? ¿Cuáles? Mercado a término de Liniers, vaca, para los que comen carne. Hay otros, habrá que no comen carne, entonces no saben lo que es el mercado de Liniers, pero ese es el que fija el precio de la carne, ¿sí? De la vaca, o del ternero, del novillo, de lo que sea, o de la vaquillona. Eso es un mercado a término. ¿Qué hace el mercado a término? Es el lugar donde se concierta la oferta y la demanda de que es de ganado vacuno. ¿Estamos? Pero también se pueden vender cereales. Y existe para eso que el MATBA, el Mercado a Término de Buenos Aires, de cereales. Pero también existe el ROFEX, que es el rosarino, de soja, el índice de soja. Y así sucesivamente, lo que ustedes quieran. ¿Estamos? Entonces, existe mercado para cada uno de los commodities que se negocian, porque esos son commodities. Commodities significa mercancía. Commodities se escribe C-O-M-M-O-D-I-T-I-E-S. Commodities significa mercancía. Y los commodities son materias primas sin elaboración o con escasa elaboración. Por ejemplo, son commodities los cereales, los metales preciosos, oro, plata, zinc, latón, cobre, la miel, el jugo de naranja, el cacao, el azúcar, el petróleo, el WTI, el Brent, la tela de jean,
La tela de jean es un commodity. Todos los jeans salen del mismo lugar. Después vendrá la marquita, más gastadito, con más piedrita, menos piedrita, pero son todos commodities, así que no se asusten y ni se quieran matar por haber pagado un jean lo que no vale. Pero el derecho comercial los va a desasnar de que eso es lo que se paga cuando se pagan las marcas, porque esta es otra sección del derecho mercantil, que son las marcas. ¿Sí? Es decir, el intangible. Pero la tela es la misma. La tela es un commodity. La lana de las ovejas es un commodity. Y así sucesivamente. La miel y todas esas cuestiones. ¿Sí? Eso se vende. Pero también son commodity que no commodity, son activos. Los índices bursátiles, las acciones, las obligaciones negociables, los títulos de deuda, los bonos, las letras del tesoro, los índices meteorológicos, de todo, de todo. ¿Hasta acá vamos? ¿Se entendió? ¿Qué pasa? En el segundo mercado aparecen las denominadas operaciones bursátiles, pero para que ustedes entiendan, aparece lo que se denomina la escisión en el título de lo que es el valor nominal del valor real. De acá vamos a tener diversas maneras de determinar esa escisión, y aquí aparece algo que en un título en particular que se denomina acción, nosotros lo tenemos que reflejar contablemente de alguna manera, y la manera de reflejarlo es lo que se denomina como prima de emisión. Explico esto, para que se entienda lo que es el valor nominal del valor real. Yo tengo una empresa, todos nosotros, que somos en este momento 21 personas, sujetos de derechos todos, nosotros formamos una empresa que se llama Los 21 de Comercial. En vez de los 33 orientales, se llaman Los 21 de Comercial. ¿Sí? Los 20 cráneos de Comercial y Cataldo, que serían ustedes, para darle supongamos un nombre de fantasía. Pero supongamos que se llaman Los 21 de Comercial. Entonces vamos a hacer una empresa donde nosotros emitimos 21 acciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuánto aportamos cada uno? Che, yo tengo 1000 mangos, dice Tizone. Y Cataldo dice, yo también pongo 1000 mangos. Martínez dice lo mismo, Montenegro dice lo mismo, Juan dice lo mismo, Paredes dice lo mismo, Gropa dice lo mismo. Entonces, los 21 ponemos ¿qué? 1000 mangos cada uno. ¿Sí? Al hacer 21 acciones de 1000 mangos cada una, ¿cuál es el valor nominal de las acciones? 1000. ¿Sí? Porque nosotros cada uno nos quedamos con una acción de la sociedad, generamos un sujeto de derecho, no se asusten de esto porque lo van a ver en sociedades, pero generamos el capital, que es el patrimonio de la sociedad, y el patrimonio va a ser de 21 por 1000, que hasta ahora da 21.000. ¿Estamos? No sabemos. En derecho puede dar más o menos, pero hasta ahora 21 por 1000 es 21.000. ¿Sí? Entonces, tenemos un patrimonio neto, ¿sí? Supongamos de 21.000. Si yo divido el patrimonio neto por la cantidad de acciones 21, ¿cuánto me va a dar como resultado? 1000. ¿Sí? Si yo pongo 21.000 dividido 21, ¿por qué? Porque eso es lo que se denomina el BPP, el valor proporcional patrimonial. Si divido el patrimonio neto por la cantidad de acciones que tiene la sociedad, me va a arrojar un resultado. Ese resultado es el valor de la acción. Originariamente, nosotros teníamos 21 acciones de valor nominal 1000. Cuando yo hago el examen del BPP, ni bien arranca la sociedad, divido los 21.000, patrimonio neto o capital social, dividida las 21 acciones que está fraccionado, eso me va a dar 1000. Ahora, a medida que la sociedad va funcionando, puede arrojar resultados, dijimos, ¿no? Aparecen las cuentas de resultados. Supongamos que nuestra sociedad, los 21 de Comercial, que damos por descontado que es la mejor sociedad de todas las sociedades comerciales que existen, en Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de Mar del Plata, yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero es una simple opinión, y resulta ser que a finalizar el ejercicio, cuando vamos a ver el patrimonio neto, a la sociedad le fue re bien, che. A la sociedad le fue re bien, y la sociedad ya no tiene 21.000 pesos de
patrimonio neto. Ahora tiene 42.000. Miren cómo se las compliqué. 42.000. ¿Sí? Si yo agarren la calculadora, o ustedes háganlo simplemente con tachar, ¿no? 42.000 dividido 21, ¿cuánto me da el valor de la acción? ¿2.000? ¿Sí? ¿Me da 2.000? ¿Se dan cuenta? Si yo divido 42, dividido 21, ahora ya la acción no vale lo que valía originariamente como valor nominal, ahora vale 2.000. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes darían participación siendo una sociedad exitosa a alguien de afuera para que sea socio? ¿Pagando 2.000? ¿O en realidad hay una cuenta de resultado positivo que tiene que reflejar ese mayor valor de la acción? Entonces, ustedes van contablemente, van a ver que 1.000 va a ser el valor nominal, pero 1.000 va a ser la prima de emisión. Eso, cuando ocurre en la negociación de un activo en el mercado, se llama valor real. ¿Sí? Cuando ustedes van y negocian esa acción, cuyo BPP ahora es de 2.000, que valor proporcional patrimonial es de 2.000, quiere decir que es exitosa la acción, lo más seguro que ya no sale 1.000. Cuando se vaya a vender va a salir $2.000 o 2.000 pesos. Entonces, ese es el valor real. Se provocó una decisión entre el valor nominal por el cual fue emitida la acción y el valor de cotización del activo financiero. ¿Por qué? Porque es el valor que le reflejó o salió de la oferta y la demanda de ese activo en el mercado. ¿Qué significa que haya pasado el valor de 1.000 a 2.000? Que es un activo escaso, que es lindo y que hay mucha demanda. Al haber poca oferta, mayor demanda, automáticamente ¿qué hace? Sube el precio del activo. ¿Por qué? Porque al haber escasez del activo, oferta, y al haber demanda de ese activo que es escaso, la gente paga más por tener ese activo. ¿Se dan cuenta? Es lo que pasa con los dólares. Hay demanda de dólares, escasez de oferta de dólares. La gente se quiere cubrir porque nosotros sabemos que el peso es una moneda fuerte, pero no el peso argentino. ¿Sí? Entonces, no sé qué peso habrá fuerte, pero el único peso fuerte es el que pesa más de 100, qué sé yo. O alguno que boxea y es un peso, pero si no, el peso como moneda no tiene la misma fortaleza, porque cuando yo lo contrarresto con una moneda extranjera, no vale lo mismo. O vale lo mismo. Y no vale lo mismo. Porque antes lo que me salía 1-1 en el 90, ahora me sale 185-1. ¿Sí? Necesito 185 de mi unidad monetaria para adquirir una unidad monetaria de la otra. ¿Se dan cuenta? Entonces, quiere decir que ese activo, acción lindo, sabroso en el mercado, ¿qué hace? Hace que aumente de precio, el valor real sea mayor al valor nominal. ¿Se dan cuenta? Básicamente de eso es lo que provoca todo este juego bursátil, en que los activos que son apetecibles y los activos que no son apetecibles. ¿Hasta acá vamos? ¿Se va entendiendo? No se preocupen, después explicamos bien las operaciones. Digo algo más y cerramos, así no se cansan, porque ya son varios conceptos. Vamos a tratar de volcar un artículo de contabilidad para todos aquellos que tienen padres contadores o madres contadoras, o son ustedes contadores y contadoras o han estudiado. Le voy a subir el material del BPP para que tengan y sepan cómo se calcula el BPP. Ya están suspirando, caras de aburrido. Las esposas empiezan a decir, che, dale que se enfría la comida. Pascual ya no lo veo con el vaso de vino, no sé si es bueno o es malo, pero Cardinales se está riendo, hoy estuvo todo el día serio, con lo cual ya a Nicolás Domingo, que tiene nombre y apellido de jugador de Independiente en su momento, no sé por dónde estará Domingo, o sos de Racing. No, tampoco, bueno, otro desaprobado más, che, nos vamos a quedar sin alumna. No, mentira. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Bueno.
básicamente esa es la estructura. Después vamos a empezar a profundizar y ustedes dicen, miércoles, pero si no profundizamos hasta ahora, no, recién vamos empezando. Este es como el appetizer, esta es la entrada, ¿sí? Para concluir, existe además como clasificación, salió medio raro ahí el tono de la entonación, ¿no? Y sale como agudo. Existe una diferenciación entre los mercados de lo que se conoce, ya dentro del mercado de capitales, entre lo que se conoce como mercado bursátil y mercado extrabursátil. Nico, vos pensabas que se terminaba acá con el chiste, dice, ya está, este me gasta, se termina acá. No, ahora viene algo importante. Tisone ni abre la boca, no hace seña. Che, la que no apareció hoy fue la criminalista, ¿no? ¿Dónde está? Desapareció. Sí, no podía, justo le surgió algo. Ofició de representante hoy usted, mire. Ya Sí, está, sí, ¿eh? yo soy amiga Vieron de cómo ella. las actitudes van Señor deschavando, Cataldo. ¿no? Vieron cómo las actitudes van deschavando a la gente. Y ahora viene uno para usted, Martínez. Por ejemplo, uno pide un liquid paper y Martínez tira desde una punta del aula un liquid paper, supongamos. A ver si aparece que el que fue partícipe. No aparece, mire, no dice nada. Pero supongamos, ahora Tisone es representante de la criminalidad. Sí, porque Bueno, si no ella siempre está acá, por eso no le pasa surgió algo nada, importante. es un chiste. ¿Sí? Se notó, Valentina, que te pusiste colorada de nuevo. Montenegro, que se ríe, se ve que es amiga. Entonces, bueno, vamos a esto que es importante. Diferencia entre mercado bursátil y extrabursátil. Cuando nosotros hablamos en términos de mercado de capitales, sabemos que hay un órgano rector, revisor, que está constituido por 5 directores, que se llama Comisión Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores es la dueña y señora de este juego. Es la dueña y señora de este juego. Y está bien que así sea, porque está el concepto de la fe pública, y obviamente es un órgano autárquico que depende del Estado. ¿Sí? Porque al igual que los bancos, es una actividad que está estatizada. No significa que las bolsas y mercados sean del Estado. Lo que significa que el Estado controla y regula, lo cual está bien. Depende después cuál será la injerencia y si hay demasiada regulación o no, dependiendo del cariz político que tenga ese Estado. ¿Estamos? Pero básicamente, acá está el fondo del ahorro de las personas. Entonces ya se fue uno, no sé quién se ofendió, alguien se ofendió y se fue, pero bueno, vamos a decir las cosas más importantes ahora que se ofendió. No, mentira, a ver si después se enoja. Acá aparece que en la Comisión Nacional de Valores, si tuviésemos que, ¿saben lo que es un organigrama en términos de administración financiera, no? Es un mapa de cómo está organizada la organización, la estructura de la organización. Eso se llama organigrama. Dentro del organigrama, la CNB está en la parte superior, y la CNB es la que controla tanto el mercado bursátil como el extrabursátil. Pero la diferencia sustancial entre los dos es que en el mercado bursátil, los mercados de valores funcionan como se conoce como la denominación de contraparte central. ¿Qué significa que en los mercados bursátiles aparece una contraparte central que no aparece en el extrabursátil? Significa que el mercado de valores garantiza las operaciones. Hay una rueda de operaciones garantizadas y hay una oferta de concurrencia, ¿sí? Concurrencia de operaciones. Son dos sistemas de negociación de los títulos negociables que básicamente se negocian bajo un concepto de delivery and payment, es decir, te entrego el título y me da la plata. El famoso tome y daca de los negociantes argentinos, de los comerciantes, ¿sí? Entonces, el mercado bursátil no solamente está estandarizado, no solamente está regulado por la CNB, al igual, ¿sí? Sino que además es contraparte central. Eso es lo que diferencia al mercado bursátil del extrabursátil. Que sea contraparte central significa que todas las operaciones que se realizan en el mercado bursátil están garantizadas. Y que si no se paga,
aparece garantizado en el mercado de valores, aparece garantizando la operación. Y obviamente la va a tener que pagar y después ejecutará la garantía. Las garantías que se dan en el ámbito del mercado bursátil se denominan garantías autoliquidables a veces. Es decir, justamente entregar en un contrato de caución títulos de crédito, títulos de valores negociables, no se paga el préstamo, se ejecutan. ¿Cómo se ejecutan? ¿Voy a un juez? No, los salgo a vender al mercado directamente y me cobro de ahí. ¿Se dan cuenta? Esas son las garantías autoliquidables. Son las que le permiten al acreedor autoliquidar la deuda sin recurrir a la justicia. No pacto comisorio como sentido de apropiación de la cosa. No, tiene que enajenarlas. No se puede quedar con las cosas. No existe existe el pacto marciano, pero eso lo vamos a explicar en la clase que viene, si quieren. ¿Hasta acá vamos? Miren qué linda pregunta. ¿Qué es el pacto marciano? Imagínense si le hago esta pregunta, ya que se acuerdan de Estercita eternamente, esa sería como el punto culmine. Estercita es mi madre, ¿no? Estercita Schumacher, tremendo, ¿no? Pobre Estercita. Entre el Rami y el Rodri, tremendo. Tremendo el papel de santa de mi madre, es para beatificarla. Vamos a hablar con Francisco, a ver si podemos hacer algo. ¿Estamos hasta acá? Bueno, esa diferencia sustancial significa que en el mercado bursátil existe como contraparte central el mercado de valores, y en el extra bursátil, que hay una organización que se encarga de ese mercado, que se llama el MAE, Mercado Abierto Electrónico, que también se negocian esos títulos. Ese es el mercado extrabursátil, y en donde no se garantizan las operaciones. Y en donde existe también otra empresa que se llama Argenclear, que es la que hace el clearing y realiza el pago de las operaciones. Fíjense qué macanudo estuve hoy, 9 minutos antes, 8 minutos antes, estamos terminando la clase, para si descomprimimos esos cerebros que están agotados de tanto conocimiento jurídico a lo largo de estos cortos años de estudio que llevan, y hoy fue bastante denso, ¿sí? Nos vemos la clase que viene, no se asusten por esto, repasen, lean, si tienen alguna duda volvemos a repasarlo si quieren así rápidamente, con un pequeño resumen, pero no se asusten que no es difícil, es simplemente enganchar la dinámica y la lectura y comprender cómo funciona el instituto, ¿sí? Nos vemos la clase que viene, espero que les haya gustado, estudien, disfruten, hagan todo con salud, en la medida de lo posible, que les vaya bien, nos vemos la semana que viene. Buenas noches. Nos vemos, profe, gracias. No, de nada.